Por mucha testosterona que tengas, no te servirá de nada sin esto. Es el receptor de andrógenos. Y que te quede claro, una hormona no es nada sin su receptor. Mucho hemos hablado de la testosterona, pero poco del receptor de andrógenos y de la sensibilidad andrógena. Así que hoy vas a entender algo clave para sentirte bien. ¿Qué está en mi mano hacer para maximizar mi sensibilidad a andrógenos? Presta especial atención al último punto, pues nadie te hablará de esto. Las hormonas no actúan por sí solas, necesitan de sus receptores. Es el caso de la insulina, de la vitamina D, de los corticosteroides, de los neurotransmisores y de muchas otras. ¿Para qué?, te preguntarás. El receptor de una hormona modula su función biológica y evita problemas derivados de un exceso o un defecto de hormonas. ¿Recuerdas qué necesita la vida? Mantener un equilibrio u homeostasis, ¿verdad? Pues la forma que tiene tu organismo de garantizar cierto equilibrio hormonal es regulando la acción de los receptores hormonales según haya más o menos hormonas en tu cuerpo. Cuando hay mucha hormona, los receptores disminuyen en sensibilidad y densidad, por lo que la acción final de la hormona es menor. A esto se le llama resistencia hormonal. Piensa en la resistencia a la insulina o también en la resistencia a la leptina. Es la forma que tiene tu cuerpo de defenderse de un exceso hormonal. Cuando hay poca hormona ocurre justo lo contrario. Aparecen más receptores y estos se vuelven más sensibles. ¿Para qué? Para aprovechar la poca cantidad de hormona que hay. Pues bien, los receptores de andrógenos son receptores nucleares, es decir, actúan en el núcleo de las células. Se activan tras su unión con hormonas androgénicas, fundamentalmente testosterona y dihidrotestosterona o DHT. Estos son los dos principales andrógenos y merece la pena recordarte que la DHT es casi 100 veces más potente que la testosterona. Una vez se une la testosterona al receptor, este cambia de forma y llega al núcleo de las células, donde se une a una región genómica llamada ARES, ARE, elementos de respuesta a andrógenos, zonas muy concretas de tu ADN. Esta unión activa inmediatamente la transcripción de determinados genes encargados de las acciones que atribuyes a la testosterona: desarrollo y mantenimiento de caracteres sexuales masculino, vello, voz grave, formación de masa muscular, masa ósea, la reproducción, fortalecimiento de los huesos, distribución de grasa corporal. En resumen, no es la testosterona la que te hace ser más fuerte o más grande, es el receptor de andrógenos tras unirse a la testosterona y a tu ADN para después formar nuevas proteínas. Entonces, ¿puedo tener suficiente testosterona pero que esta no sirva de nada porque los receptores no funcionan bien? Sí, claro que puedes. De hecho, existen situaciones clínicas bien definidas en las que los receptores de andrógenos causan una sintomatología clara porque no funcionan bien. Una de las más evidentes es el llamado síndrome de insensibilidad a andrógenos, o SIA. ¿Qué ocurre en esta patología? Pues que hay mutaciones en el gen del receptor de andrógenos que genera una respuesta reducida o incluso nula a los andrógenos. Y las manifestaciones clínicas ya te las imaginas, las de un hipogonadismo, equivalente a tener una baja testosterona. Pero cuidado, que lo contrario también es problemático. Una actividad excesiva de los receptores de andrógenos se ha ligado a determinados tipos de cáncer, como el cáncer de próstata. Y de hecho, esta es una diana terapéutica en cánceres prostáticos agresivos dependientes de andrógenos. Pero realmente lo que te interesa a ti o a la mayoría de vosotros es cómo maximizar la sensibilidad de los receptores de andrógenos en un contexto de salud. Y lo cierto es que para que estos receptores funcionen al máximo de su capacidad, hay 7 elementos a tener muy en cuenta. Eleva tu concentración de vitamina D. La deficiencia de vitamina D tiene un impacto en tus niveles de testosterona, pero también en la sensibilidad de los receptores de andrógenos. Conforme más sabemos de vitamina D, más nos damos cuenta de que es una hormona que requiere de otras moléculas para funcionar bien. Recuerda la interrelación entre magnesio y vitamina D. Pues bien, encontramos receptor de vitamina D, VDR, en casi todas las células de tu cuerpo y también en el sistema reproductor productor de testosterona. Esto, junto a evidencia que afirma su importancia en el rendimiento deportivo, producción de andrógenos y acción biológica de los mismos, nos hace plantearnos la necesidad de tener unos niveles optimizados de vitamina D. ¿Hasta qué niveles tengo que elevarla? Pues algunas revisiones hablan de hasta 70 nanogramos por mililitro, pero esto es bastante difícil de conseguir sin una suplementación agresiva, por lo que prefiero dar un rango más razonable, entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. En cualquier caso, la mayoría de los beneficios se encuentran al escapar de la deficiencia, es decir, teniendo niveles
dosis mayores a 20 nanogramos mililitro. Evita el sobreuso de algunos fármacos. Hay fármacos que tomamos como caramelos y que interfieren temporalmente en la producción de andrógenos. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno o el ibuprofeno ejercen efectos antagonistas del receptor de andrógenos in vitro, que además es dosis dependiente. A más dosis, más inhibición del receptor. ¿Qué quiere decir esto? ¿No voy a poder tomarme un ibuprofeno si me duele la cabeza? No, el consumo esporádico no va a ocasionar un grave problema, pero cuando el patrón de consumo se hace frecuente, los riesgos aumentan. Y es fácil caer en el hábito de tomar una INE a la más mínima molestia. Como conclusión, tienes que poner el umbral de molestia por la cual me tomaría un antiinflamatorio un poco más elevado. No son chucherías y tienen efectos biológicos potentes. ¿Es el único fármaco? Claro que no. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride, utilizado en el tratamiento de la alopecia, reduce la producción de DHT, un potente andrógeno. Esto mejora la alopecia, pero puede generar otros efectos secundarios de los que se te debe informar. Reducir la DHT a la larga también reduce la densidad de receptores de andrógenos, por lo que puede hacerte ligeramente menos sensible a los andrógenos. Y recuerda que la DHT es 100 veces más potente que la testosterona. Como siempre, habrá que valorar si su uso merece la pena en cada caso concreto. Mantén a raya el cortisol. En general, los glucocorticoides ejercen una acción que se contrapone a la de las hormonas sexuales. Tu biología no es muy buena haciendo frente al estrés y reproduciéndose al mismo tiempo. Es por ello que cuando estás estresado tienes baja libido, menos energía o respondes peor al estímulo del entrenamiento. ¿Cómo lo hace el cortisol para interferir con los andrógenos? Pues primero aumenta la actividad de la aromatasa, enzima que convierte testosterona en estradiol, hormona sexual femenina. Pero también tiene un efecto inhibidor directo sobre las células de Leydig en el testículo, reduciendo la cantidad de testosterona. Además, también actúa sobre el hipotálamo, reduciendo la GnRH, necesaria para producir LH en la hipófisis, que es necesaria a su vez para sintetizar testosterona en las células de Leydig. Si crees que este puede ser tu talón de Aquiles, prueba cosas que no has probado antes. Deja de ver las noticias. El 90% de las noticias son negativas. Esto no ocurre porque el mundo sea un lugar infernal, sino porque lo negativo se ve más y durante más tiempo que lo positivo. Ya está. Ver las noticias es un hábito que había adquirido en casa de mis padres desde chico, pero que eliminé radicalmente al independizarme. Desde entonces vivo más tranquilo. Activa el límite de 30 minutos diarios a tus aplicaciones de redes sociales en el teléfono móvil. El exceso de información te estresa, aunque esa información sea entretenida, divertida e informativa, da igual. Tienes un procesador limitado, que es tu cerebro, y si lo obligas a procesar a marcha forzada todo el día, funcionará incorrectamente. Si superas tu ancho de banda mental, tendrás problemas. Elimina el café durante un tiempo. No te cuesta nada probar, más que cierta molestia los primeros días y te sorprenderías de sus resultados. Incrementa un 20% la ingesta de buenos carbohidratos. Mira este vídeo. Una causa fácilmente reversible de estrés en atletas y personas con un rendimiento laboral, familiar y deportivo elevado es incrementar el consumo de carbohidratos. Comienza tu día con 10 minutos poniendo el foco en tu respiración. Solo necesitas un cronómetro y una silla donde sentarte. Incluye entrenamiento de fuerza regularmente. Que no te falte nunca. Tus células musculares aumentan la expresión de receptores de andrógenos tras entrenar fuerza. Esto te hace más sensible a andrógenos, por supuesto. Un efecto que es más importante que la leve y transitoria elevación en testosterona que se puede producir entrenando, que es lo que más se suele discutir: glicina y glutamina. ¿Qué tienen de especial estos dos aminoácidos? Que son condicionalmente esenciales. Necesitamos aumentar su ingesta en determinadas situaciones específicas porque se vuelven esenciales solo en esas situaciones. ¿Y por qué aparecen en este vídeo? Porque son los dos aminoácidos más abundantes en el receptor de andrógenos, así que garantizar su aporte también facilitará a tu cuerpo la síntesis de este receptor. Recuerda que la glutamina también tiene potentes funciones intestinales. Los colonocitos, células de la pared intestinal del colon, la utilizan como fuente de energía, y la glicina, te recuerdo, en dosis suficiente puede mejorar la calidad del sueño. Regulación de hormonas relacionadas.
Ojalá todo se centrase únicamente en la testosterona, pero es más complejo que esto. Un exceso de prolactina o de estrógenos altera la actividad androgénica. Es lo que ocurre cuando tenemos un prolactinoma, por ejemplo, un tumor benigno productor de prolactina. También un exceso o deficiencia de SHBG puede modificar las concentraciones de andrógenos y tu sensibilidad a los mismos. Se eleva por el consumo de alcohol, los estrógenos, hipertiroidismo o síndrome RED-S. Se disminuye en obesidad, SOP, síndrome de ovario poliquístico, diabetes mal controlada, hipotiroidismo o síndrome nefrótico. Y terminamos con uno de los puntos más importantes e interesantes del vídeo de hoy: disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son moléculas artificiales que interfieren con la señalización hormonal natural y por lo tanto afectan a tu salud. Nos exponemos preocupantemente a cada vez mayor número de disruptores endocrinos y en mayores concentraciones, pero estudiarlos no es tarea sencilla. Fíjate en esto: mediante espectrometría de masas es posible dilucidar qué moléculas actúan como antiandrógenos. Algunas presentes en plásticos comunes pueden inhibir el receptor de andrógenos en un 90%. ¿Qué hacer? Pues evitar al 100% la exposición a disruptores endocrinos hoy en día es imposible, pero puedes limitarlos utilizando botellas, tuppers y recipientes de vidrio, de acero inoxidable o de cerámica en vez de plástico. Evitas así el plástico, lo cual también tiene otros beneficios medioambientales y también los beneficios para tu salud. Y sí, aunque los plásticos lleven etiquetas de bisfenol A free o libre de ftalatos, existen muchos otros disruptores endocrinos e incluso existen muchos todavía sin identificar, por lo que no es lo que sabemos que nos hace daño, es lo que no sabemos que nos hace daño. Lavar bien las frutas y verduras y pelarlas es algo que cuesta poco y hace mucho. Ser selectivo con tus productos de limpieza y cosméticos y utilizar solo los que de verdad necesites es un buen cambio. Mantener una buena ventilación en tu hogar está muy subestimado. Hay sustancias orgánicas volátiles emitidas por pinturas, solventes y productos de limpieza que actúan como disruptores endocrinos. Prioriza fibras textiles naturales como el algodón, el lino, la lana o la seda a las sintéticas como el poliéster o el nylon. Hablamos largo y tendido de las sartenes y su recubrimiento en este vídeo. Recuerda evitar el PFOA, prohibido en la Unión Europea desde julio de 2020, pero no en otros países. En general, opta por sartenes de acero inoxidable, de hierro o de titanio. Por último, la benzofenona, una molécula presente en filtros solares químicos, tiene actividad antiandrogénica. Usa filtros minerales mejor y sí, protégete de las quemaduras solares. Otro tema es el de los microplásticos o nanoplásticos presentes en muchos de los procesados que ingerimos. Si este tema os interesa, da para otro vídeo. Ahora tienes más herramientas para ser todo lo sensible a andrógenos que puedas, porque las concentraciones absolutas de testosterona pueden ser engañosas. Fíjate, dos personas pueden tener una testosterona en 700 nanogramos de decilitro, pero el segundo ser mucho más sensible a la misma y por lo tanto disfrutar más de sus efectos biológicos. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por tu atención y recuerda, tienes un episodio nuevo del vídeo podcast Mejor que Ayer todos los miércoles en el canal. Un fuerte abrazo y a seguir